El millonario pensó que el encuentro era una broma, hasta que una niña entró en el local y dijo con dulzura: «Mi mamá ya está llegando, no tenía con quién dejarme y me trajo con ella». Y en ese instante, todo cambió. ¿Qué más puedo perder?, murmuró Ednaldo Sousa mientras deslizaba su dedo sobre la pantalla del teléfono. Las 3 de la madrugada y el insomnio seguía siendo su único compañero fiel. La luz azulada iluminaba sus facciones angulosas en la penumbra del penthouse, revelando ojeras profundas bajo unos ojos que habían visto demasiado en 42 años. La aplicación Encuentros Genuinos mostraba perfiles como piezas de un rompecabezas sin resolver. Rostros sin maquillaje excesivo, sin filtros evidentes, sin poses estudiadas frente a autos de lujo o atardeceres en Bali. Era refrescante y aterrador a la vez. Ednaldo pasó por decenas de perfiles hasta que sus dedos se detuvieron ante una sonrisa que parecía auténtica. Mariana Campos. 36 años. Su fotografía mostraba a una mujer de cabello castaño con mechas naturales doradas por el sol, recogido descuidadamente en una coleta. No había pendientes costosos ni collares ostentosos, solo una cadena fina con una pequeña piedra azul. Sus ojos, del color del café con leche, miraban directamente a la cámara con una mezcla de desafío y calidez. Me gusta el arte, los libros viejos y descubrir pequeños restaurantes donde nadie toma fotos de la comida, decía su descripción. Busco conversaciones que duren hasta que nos echen del lugar. No busco impresionar a nadie ni ser impresionada. Algo en aquellas palabras resonó en él. No mencionaba profesión, aspiraciones o logros. No había indirectas sobre el tipo de hombre que buscaba ni referencias veladas a expectativas materiales. Era simple, directo, honesto. O quizás era la mejor estrategia de marketing personal que había visto. Con el pulgar suspendido sobre la pantalla, Ednaldo recordó la apuesta que había hecho consigo mismo: 1 año. Solo 1 año para encontrar algo real antes de rendirse definitivamente y aceptar que quizás estaba destinado a ser el eterno soltero que las revistas de negocios pintaban como un enigma inalcanzable. Me llamo Ednaldo, escribió en el mensaje de presentación, omitiendo su apellido. Tu perfil me intriga. Me gusta la honestidad. Envió el mensaje sin pensar demasiado y bloqueó el teléfono. Lo dejó sobre la mesita de noche y miró el techo. El reloj digital marcaba las 3:17 de la mañana. En 5 horas debía estar en una reunión donde decidiría el futuro de 200 empleados. Si aprobaba la expansión a Sudamérica, la compañía duplicaría su valor en bolsa. Si rechazaba la propuesta, los accionistas lo cuestionarían, pero salvaría los empleos de la sede central. Decisiones. Su vida se había convertido en una interminable secuencia de decisiones con las que cargaba solo. Su mente divagó hacia la mujer del perfil. ¿Qué decisiones enfrentaría ella cada día? ¿Serían tan diferentes de las suyas? La respuesta llegó antes del amanecer. Ednaldo, intrigante es una palabra que no escucho todos los días. ¿Qué te intriga exactamente? ¿Mi falta de filtros o que no presuma de viajes que no puedo permitirme? Él sonrió ante la pantalla. No era la respuesta típica, cuidadosamente calculada para agradar. Había cierto filo en sus palabras, un desafío apenas velado. Me intriga que no intentas vender una versión mejorada de ti misma, respondió. Eso es raro por aquí. ¿Y tú? ¿Vendes una versión mejorada de ti mismo, Ednaldo sin apellido? La pregunta lo descolocó. Era perspicaz. Había notado inmediatamente la omisión. Digamos que vendo una versión incompleta. Como esos muebles que llegan en cajas y uno debe armar. Me gustan los rompecabezas, contestó ella. Pero no tengo tiempo para armar cosas que vienen sin instrucciones claras. Ednaldo rió por primera vez en días. Era refrescante. Las instrucciones son simples: café, conversación, sin expectativas. ¿Te atreves? Pasaron 3 horas sin respuesta. Para entonces, Ednaldo estaba en su oficina, revisando contratos y gráficos de proyección financiera. Su traje azul marino de corte impecable contrastaba con la inquietud que sentía por dentro. ¿Por qué le importaba tanto la respuesta de una desconocida?
Había tenido cenas con modelos internacionales, actrices reconocidas y herederas de fortunas que harían palidecer a muchos. Y sin embargo, allí estaba, revisando el teléfono cada pocos minutos como un adolescente. Café rojizo. Mañana, 10 de la mañana. Solo café, solo conversación. La respuesta llegó como un relámpago en cielo despejado. Sintió un cosquilleo en el estómago que no experimentaba desde la universidad, cuando su primera startup comenzaba a despegar y todo parecía posible. Estaré allí, respondió simplemente. Los mensajes continuaron esporádicamente durante las siguientes 24 horas. Pequeños fragmentos de vida intercambiados como piezas valiosas de un tesoro. Ella le contó que trabajaba con arte, aunque no especificó cómo. Él mencionó su pasión por las matemáticas y los algoritmos. Ninguno preguntó sobre trabajo, dinero o posesiones. Hablaron de libros, de películas antiguas, de la extraña satisfacción de caminar bajo la lluvia sin paraguas. En ningún momento mencionó ella que tenía una hija. La noche anterior al encuentro, Etnaldo se encontró haciendo algo inusual, planificando que ponerse como si fuera una entrevista importante. Finalmente optó por lo que nunca usaba, jeans oscuros, una camisa azul sin marca visible y un reloj sencillo que había comprado hace años. Antes de que pudiera permitirse los modelos exclusivos que ahora coleccionaba como quien colecciona sellos. Apagó las luces de su habitación y observó las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió nervios ante un encuentro. No era la sensación de control absoluto a la que estaba acostumbrado. Era la vulnerabilidad de no saber qué esperar, de no tener el guión perfectamente trazado. Mañana a las 10, murmuró para sí mismo. Solo café, solo conversación. Pero dentro de él, una voz pequeña, esa que había silenciado durante años mientras construía su imperio, susurraba otra cosa, quizás esta vez sea diferente. El café rojizo se escondía en una pequeña calle adoquinada del barrio de la Condesa, lejos de las zonas turísticas y de las cadenas internacionales que inundaban la ciudad. Etnaldo llegó 15 minutos antes de la hora acordada, una costumbre arraigada desde sus primeros días como emprendedor. Llegar temprano es llegar a tiempo es llegar tarde, solía decir su padre. Eligió una mesa en el rincón, desde donde podía observar tanto la entrada como la calle a través del ventanal. El local era exactamente como lo describían las reseñas, paredes de ladrillo expuesto, vigas de madera oscura y mesas de nogal que parecían tener décadas de historias grabadas en sus vetas. El aroma a café recién molido se mezclaba con el de pan horneado en el mismo establecimiento. ¿Qué le sirvo?, preguntó una mujer mayor con delantal de lino. Un americano, por favor. Sin azúcar. La camarera asintió y se alejó. Etnaldo consultó su reloj. 9:47 de la mañana. 13 minutos para las 10. Intentó recordar la última vez que había estado tan nervioso. Quizás la presentación de su primera patente importante, hace más de una década. O tal vez aquella vez que tuvo que decidir entre vender la empresa o arriesgarlo todo por una expansión. Pero esto era diferente. No era un nerviosismo calculado, medido, controlable. Era la ansiedad primaria de lo desconocido, de lo que no podía predecirse con algoritmos ni proyecciones financieras. Su café llegó humeante. Dio un sorbo y observó a las pocas personas que ocupaban el local a esa hora, una pareja de ancianos que compartían el periódico en silencio, un joven con audífonos frente a una computadora portátil, y un grupo de 3 mujeres que conversaban en voz baja cerca de la barra. Nadie parecía reparar en él. Era una sensación extraña y agradable. En los restaurantes de lujo que frecuentaba, siempre había miradas de reconocimiento, susurros, incluso peticiones de fotografías o contactos de negocios. A las 9:57, Etnaldo volvió a consultar su teléfono. Ningún mensaje nuevo de Mariana. La última comunicación había sido la noche anterior, hasta mañana, Etnaldo sin apellido. Cuando el reloj marcó las 10 exactas, Etnaldo se encontró mirando fijamente hacia la puerta. Cada vez que sonaba la campanilla de la entrada, su corazón daba un pequeño salto. Una pareja. Un hombre de negocios. 2 estudiantes. Ninguna Mariana.
A las 10:07 comenzó a sentir una familiar mezcla de decepción y cinismo. Por supuesto, pensó. ¿Qué esperabas? Que por una vez fuera diferente. Quizás Mariana había googleado su nombre y descubierto quién era realmente. Quizás ahora esperaba que él pagara por algo más que un simple café. A las 10:12 decidió que esperaría solo 3 minutos más. Su café ya estaba frío. La camarera se acercó ofreciendo rellenar la taza, pero él negó con la cabeza. Sacó su billetera, extrajo un billete que cubría con creces la consumición y lo colocó bajo la taza. Se abotonó el saco y miró una última vez hacia la puerta. Nada. Una broma, murmuró para sí mismo mientras tomaba su teléfono para eliminar la aplicación. Otra pérdida de tiempo. Estaba a punto de levantarse cuando la campanilla de la entrada sonó nuevamente. Por reflejo, levantó la mirada. No era Mariana. Era una niña. Una pequeña de unos 5 años, con el cabello castaño claro recogido en 2 coletas desparejas y un vestido amarillo bajo un suéter rosa demasiado grande para su pequeño cuerpo. Llevaba una mochila con forma de unicornio que parecía pesar más que ella. La niña miró alrededor del café con una seriedad impropia de su edad, como si evaluara el lugar. Sus ojos, idénticos a los que Ednaldo había visto en aquella fotografía del perfil, se posaron sobre él con absoluta certeza. Se dirigió directamente a su mesa con pasos decididos. Ednaldo se quedó inmóvil, sin comprender lo que sucedía. ¿Tú eres Ednaldo?, preguntó la niña, pronunciando su nombre con cierta dificultad. Él asintió, incapaz de articular palabra. Mi mamá ya viene, anunció con toda naturalidad, como si explicara algo obvio. Me dijo que te dijera que la disculpes por el retraso. No había nadie para cuidarme y por eso me trajo. Antes de que Ednaldo pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, la niña dejó caer su mochila junto a la silla vacía y se sentó frente a él, balanceando sus pies que no alcanzaban el suelo. Me llamo Melina Campos, se presentó extendiendo su pequeña mano. Tengo 5 años y 3/4. Ednaldo estrechó la mano automáticamente, sorprendido por la firmeza del apretón infantil. Ednaldo Sousa, respondió sin pensar, revelando el apellido que había ocultado cuidadosamente durante sus conversaciones con Mariana. ¿Qué estás tomando?, preguntó Melina, señalando la taza. Café americano. La niña arrugó la nariz. Mamá dice que el café sabe a tierra mojada. Yo nunca lo he probado, pero creo que tiene razón. Huele como el jardín después de llover. Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Ednaldo. No recordaba la última vez que había escuchado una descripción tan honesta. ¿Y qué te gusta tomar a ti? Chocolate caliente con malvaviscos, respondió sin dudar. Pero solo en ocasiones especiales porque tiene mucha azúcar. Hoy es una ocasión especial, ¿verdad? Mamá dijo que ibas a ser su amigo. Ednaldo sintió una extraña mezcla de emociones. Confusión, sorpresa y algo cálido que no podía nombrar. Antes de que pudiera responder, Melina continuó. ¿Tienes hijos? Mamá dice que casi todos los adultos tienen hijos, pero ella solo me tiene a mí porque soy suficiente trabajo. No, respondió Ednaldo. No tengo hijos. ¿Por qué? ¿No te gustan los niños? La pregunta directa lo descolocó. En sus reuniones de negocios, nadie se atrevía a cuestionarlo de esa manera. Nunca he pensado mucho en ello, confesó. Supongo que he estado ocupado con otras cosas. Melina lo miró con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a la compasión. Debes estar muy solo entonces. Yo siempre tengo a mamá, y mamá siempre me tiene a mí. Así nunca estamos solas, aunque a veces no tengamos a nadie más. Las palabras de la niña lo atravesaron como un rayo, exponiendo una verdad que había enterrado bajo capas de éxito profesional y riqueza material. Estaba solo. Completamente solo. ¿Te gustan los dinosaurios?, preguntó Melina, cambiando de tema con la fluidez propia de los niños. Yo sé todos sus nombres. Incluso los difíciles. Mientras Melina comenzaba a enumerar especies de dinosaurios con sorprendente precisión, Ednaldo notó movimiento en la entrada. La campanilla sonó nuevamente.
Y entonces la vio. Mariana Campos entró al café con expresión agitada. Vestía jeans gastados y una blusa sencilla color turquesa. Su cabello, recogido en una coleta imperfecta, era exactamente como en la fotografía. Sin joyas ostentosas, sin maquillaje elaborado. Solo ella, auténtica, real. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrar a su hija. Cuando vio con quién estaba Melina, una mezcla de alivio y vergüenza cruzó su rostro. Se acercó rápidamente a la mesa. «Disculpa el retraso», dijo sin aliento. «La niñera me canceló a último minuto y no tuve alternativa». Hizo una pausa y miró a su hija. «Veo que Melina ya se ha presentado». «Me estaba contando sobre dinosaurios», respondió Etnaldo, sorprendiéndose a sí mismo por la naturalidad con que las palabras salieron de su boca. «Sabe mucho del tema». «Demasiado, diría yo», sonrió Mariana, acomodando un mechón de cabello rebelde detrás de su oreja. «Lo siento de verdad. Entendería perfectamente si prefieres dejarlo para otro día». Etnaldo miró a madre e hija. En los ojos de ambas había la misma mezcla de desafío y calidez que lo había intrigado desde el principio. En cualquier otra circunstancia, habría visto la situación como un inconveniente, una complicación innecesaria. Pero por alguna razón, no sentía deseos de marcharse. «¿Por qué no pedimos algo?», sugirió, señalando la silla vacía junto a Melina. «Creo que alguien mencionó chocolate con malvaviscos para ocasiones especiales». Los ojos de Melina se iluminaron. «¿De verdad podemos, mamá?», preguntó, juntando sus pequeñas manos en un gesto de súplica. Mariana dudó un momento, sus ojos fijos en Etnaldo, como intentando descifrar sus intenciones. «Está bien», cedió finalmente. «Pero solo por esta vez». Mientras Mariana se sentaba y la camarera se acercaba para tomar su pedido, Etnaldo comprendió que esta no era la cita que había imaginado. Era algo completamente diferente. Algo para lo que sus años de negociaciones y relaciones calculadas no lo habían preparado. El chocolate con malvaviscos de Melina llegó coronado con crema batida y virutas de chocolate, una obra de arte azucarada que provocó en la niña un grito de alegría apenas contenido. Mariana había pedido un té de hierbas y ahora removía la infusión con movimientos circulares, como si en aquellas hojas flotantes pudiera encontrar las palabras adecuadas para romper el silencio. «Entonces, eres restauradora de arte», dijo Etnaldo, recordando la vaga mención que ella había hecho en sus mensajes sobre trabajar con arte. Mariana asintió, agradecida por el inicio de conversación. «Especializada en pinturas del siglo XIX y principios del XX. Nada muy glamoroso, te lo aseguro. Paso más tiempo con guantes y solventes que con artistas famosos». «¿Trabajas en algún museo?», preguntó él, genuinamente interesado. «Tengo un pequeño taller», respondió ella, con cierta cautela en su voz. «Instituciones privadas y algunos coleccionistas me envían piezas para restauración y autenticación. También doy clases 3 veces por semana en la universidad». Melina, con un bigote de crema sobre su labio superior, intervino con orgullo. «Mamá arregla cuadros viejos y los hace bonitos otra vez. Es como magia. Una vez limpió uno y apareció un caballo que nadie sabía que estaba ahí». «No era exactamente un caballo, cariño», corrigió Mariana con una sonrisa. «Era un detalle arquitectónico que había sido cubierto en una restauración anterior». «Parecía un caballo», insistió Melina, y volvió a su chocolate con la certeza absoluta propia de los niños. Etnaldo observó la interacción entre madre e hija con una fascinación que no podía ocultar. Había algo hipnótico en la naturalidad con que se comunicaban, en la forma en que Mariana trataba a Melina como una igual, explicándole conceptos sin simplificarlos excesivamente. «¿Y tú?», preguntó Mariana, devolviendo la atención hacia él. «Mencionaste algo sobre tecnología y matemáticas». Etnaldo dudó. Era el momento que siempre temía en las citas, cuando debía decidir cuánto revelar. Normalmente utilizaba términos vagos como consultor tecnológico o inversionista en startups. Mentiras por omisión que lo protegían de quienes solo veían su fortuna. «Soy desarrollador de software», dijo finalmente, optando por una verdad parcial. «Trabajo principalmente con algoritmos de procesamiento de datos».
No era mentira. Aún dedicaba horas cada semana a programar personalmente, a pesar de tener cientos de desarrolladores a su disposición. Era su forma de mantenerse conectado con la esencia de lo que había construido. Como los que usa Facebook para mostrarme publicidad de cosas que solo pensé pero nunca busqué, preguntó Mariana con una sonrisa traviesa. Etnaldo rió, sorprendido por la precisión de la pregunta. Algo así, aunque los míos son menos invasivos, te lo prometo. ¿Qué es un algoritmo?, intervino Melina, dejando su taza vacía sobre la mesa. Algoritmo, corrigió Mariana automáticamente. Es como una receta que siguen las computadoras para resolver problemas. Como cuando haces galletas, añadió Etnaldo, inclinándose hacia la niña. Primero mezclas la harina, luego añades huevos, después chocolate, y si sigues todos los pasos correctamente, al final tienes galletas perfectas. Los ojos de Melina se iluminaron con entendimiento. ¿Tú haces galletas con las computadoras? Algo mucho menos delicioso, respondió él con una sonrisa. Pero sí, podría decirse que escribo recetas para que las computadoras hagan cosas útiles. La conversación fluyó con una facilidad que desconcertó a Etnaldo. No recordaba la última vez que había hablado durante tanto tiempo sin mencionar activos financieros, valoraciones de mercado o estrategias de expansión. Entre sorbo y sorbo, descubrió que Mariana había estudiado Historia del Arte en la Universidad Nacional, que había pasado un año en Italia perfeccionando técnicas de restauración, y que había regresado a México cuando quedó embarazada de Melina. No preguntó por el padre de la niña, y ella no ofreció explicaciones. ¿Y cómo terminaste usando una aplicación de citas?, preguntó Mariana finalmente, como si hubiera estado guardando la pregunta desde el principio. No pareces el tipo de persona que necesita ayuda para conocer gente. La pregunta lo tomó desprevenido. Había una perspicacia en Mariana que resultaba desconcertante. Como si pudiera ver a través de las capas que había construido cuidadosamente a su alrededor. La gente que conozco suele estar interesada en cosas que no me importan, respondió con honestidad. Quería encontrar a alguien que no tuviera ideas preconcebidas. ¿Sobre qué? Etnaldo dudó. Estaba entrando en terreno peligroso. Sobre mí, respondió simplemente. Mariana lo estudió por un momento, como si evaluara un lienzo para determinar qué capas de pintura escondían la imagen original. Hay algo que no estás diciendo, afirmó. No era una acusación, sino una observación hecha con la misma naturalidad con que hablaría del clima. Etnaldo sintió una punzada de pánico. ¿Lo había reconocido? ¿Sabía quién era realmente? Todos tenemos secretos, respondió, intentando sonar casual. Por supuesto, concedió Mariana. Pero hay secretos que guardamos para protegernos y secretos que terminan aislándonos. Hizo una pausa y sonrió. Perdón, sueno como un libro de autoayuda barato. ¿Es solo que? Dudó, como si calculara cuánto revelar. He conocido a personas que confunden lo que son con lo que tienen o hacen. La precisión del comentario lo dejó sin palabras. Era exactamente lo que él temía, ser valorado únicamente por su fortuna, por su posición, por el poder que ejercía en el mundo empresarial. Mamá, necesito ir al baño, anunció Melina, interrumpiendo el momento. Mariana se levantó automáticamente. Volvemos en un minuto, dijo a Etnaldo, tomando la mano de su hija. Mientras las veía alejarse, Etnaldo experimentó una sensación desconcertante. Por primera vez en años, alguien lo estaba conociendo a él, al hombre detrás del imperio, al Etnaldo que existía antes de Sousa Innovations. Era aterrador y liberador a la vez. Sacó su teléfono y lo desbloqueó sin pensarlo. Tenía 17 notificaciones, correos urgentes, mensajes de su asistente recordándole la reunión de la junta directiva esa tarde, alertas de la bolsa de valores. El mundo real, su mundo, reclamándolo. Estaba a punto de revisar los mensajes cuando se detuvo. ¿Por qué no podía disfrutar simplemente de este momento? Este pequeño oasis de autenticidad en medio del desierto de superficialidad que era su vida. Bloqueó el teléfono y lo guardó justo cuando Mariana y Melina regresaban a la mesa. ¿Todo bien?, preguntó Mariana, notando algo en su expresión.
Perfectamente, respondió él con una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, no era calculada. Melina se inclinó sobre la mesa con expresión conspiratoria. Mamá dice que podemos ir al parque después si tú quieres venir también. Mariana se sonrojó ligeramente. Melina, acordamos que primero terminaríamos nuestro café y luego veríamos cómo seguía la mañana, ¿recuerdas? Pero dijiste que él parecía agradable y que tal vez podríamos. Melina, interrumpió Mariana con ese tono universal que todas las madres parecen dominar, mezcla perfecta de advertencia y cariño. Etnaldo no pudo evitar sonreír ante la situación. La honestidad brutal de los niños, tan refrescante comparada con los elaborados juegos de poder a los que estaba acostumbrado. Me encantaría ir al parque, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Su agenda de la tarde incluía la mencionada reunión con la junta directiva, una videoconferencia con inversores europeos y una cena con un potencial socio comercial. Nada que no pudiera ser reprogramado. Los ojos de Melina se iluminaron. ¿De verdad? ¿Puedes empujarme en los columpios? Mamá dice que soy demasiado grande para que ella me empuje alto. No es exactamente lo que dije, aclaró Mariana con una mirada de disculpa hacia Etnaldo. Dije que mi espalda no es tan fuerte como antes. Prometo empujar los columpios tan alto como tu mamá considere seguro, respondió Etnaldo solemnemente, como si cerrara el trato más importante de su carrera. Melina pareció satisfecha con el compromiso. También hay patos en el lago. Podemos darles pan, pero no demasiado porque mamá dice que les hace daño. Es cierto, confirmó Mariana. El pan no es parte de su dieta natural. ¿Qué comen los patos naturalmente?, preguntó Etnaldo, genuinamente curioso. Plantas acuáticas, pequeños insectos, semillas. Comenzó Mariana. Y a veces peces pequeñitos, añadió Melina con entusiasmo. Los atrapan así. La niña hizo un movimiento rápido con la mano, simulando un pico que se sumerge en el agua. Mientras la conversación derivaba hacia los hábitos alimenticios de las aves acuáticas, con Melina compartiendo datos sorprendentemente precisos y Mariana corrigiendo ocasionalmente algún detalle. Etnaldo se encontró completamente absorto. No estaba fingiendo interés por cortesía, como hacía en tantas conversaciones sociales. Realmente quería saber más sobre patos, sobre Melina, sobre Mariana. Cuando finalmente salieron del café, el sol de media mañana bañaba las calles adoquinadas con una luz dorada. Melina caminaba entre ellos, tomando ocasionalmente la mano de su madre cuando cruzaban una calle. En una de esas ocasiones, también extendió su pequeña mano hacia Etnaldo. Él la tomó sin pensar, sorprendido por la naturalidad del gesto. Así, caminando por las calles de la Condesa hacia el parque, con una niña de 5 años como puente entre ellos, Etnaldo experimentó una sensación nueva, la de ser simplemente un hombre disfrutando de una mañana de domingo, sin el peso de un imperio sobre sus hombros. El Parque México se desplegaba ante ellos como un oasis verde en medio del bullicio urbano. Parejas paseando perros, ancianos leyendo en bancas, familias extendidas sobre mantas bajo los árboles y corredores sorteando a todos ellos componían un cuadro de domingo ordinario que, para Etnaldo, resultaba extraordinario. No recordaba la última vez que había visitado un parque sin un propósito específico. Sus interacciones con espacios públicos solían limitarse a eventos corporativos o reuniones cuidadosamente planificadas en restaurantes dentro de jardines exclusivos. «Ahí están los columpios», exclamó Melina, soltando las manos de ambos adultos para señalar hacia el área de juegos. Se detuvo abruptamente y miró a su madre. «¿Puedo ir?» «Podemos ver los columpios desde aquí», respondió Mariana con esa mezcla de firmeza y negociación que Etnaldo había notado antes. «No te alejes demasiado y quédate donde pueda verte». La niña asintió solemnemente antes de salir disparada hacia los juegos. Etnaldo observó cómo se mezclaba inmediatamente con otros niños, insertándose en algún juego imaginario en curso como si hubiera estado allí desde el principio. «Es asombroso cómo hacen eso», comentó. «¿Qué cosa?», preguntó Mariana mientras buscaba una banca con sombra. «Integrarse sin esfuerzo. Sin las complicadas danzas sociales que hacemos los adultos». Mariana sonrió, sentándose en una banca que ofrecía vista directa a los columpios.
Es porque aún no han aprendido a tener miedo al rechazo. Para ellos, todos son amigos potenciales hasta que se demuestre lo contrario. Etnaldo se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Cuándo perdemos eso?, preguntó, genuinamente intrigado. Cuando empezamos a medir nuestro valor según la opinión ajena, respondió ella con una sencillez que ocultaba la profundidad de la observación. Al menos eso es lo que dice mi terapeuta. Añadió con una sonrisa. Guardaron silencio por un momento, observando a Melina que ahora hacía fila para los columpios. La niña volteaba ocasionalmente para asegurarse de que su madre seguía allí, saludando con entusiasmo cada vez que confirmaba su presencia. «No mencionaste que tenías una hija», dijo finalmente Etnaldo, sin reproche en su voz, solo curiosidad. Mariana suspiró, sus ojos aún fijos en Melina. «Es complicado. En el momento que menciono a Melina, suceden dos cosas, o los hombres desaparecen instantáneamente, o comienzan a proyectar alguna fantasía de familia perfecta que no tiene nada que ver con nuestra realidad». Hizo una pausa. «Prefiero conocer a alguien primero, ver si hay una conexión genuina, antes de introducir esa variable». «Entiendo», dijo Etnaldo. Y realmente lo hacía. ¿No estaba él haciendo exactamente lo mismo al ocultar su verdadera posición? Además, continuó ella, Melina no es una variable en mi vida. Es mi constante. Cualquier persona que entre en mi mundo tiene que entender eso. Había una determinación en sus palabras que Etnaldo encontró admirable. La claridad con que establecía sus prioridades, sin disculpas ni explicaciones elaboradas. Etnaldo. La voz de Melina interrumpió sus pensamientos. Me toca en el columpio. Prometiste empujarme. Mariana rió ante la expresión de sorpresa de Etnaldo. Te ha tomado la palabra, dijo. Pero si prefieres quedarte aquí. Un trato es un trato, respondió él, levantándose. Se quitó el saco y lo dejó cuidadosamente doblado sobre la banca. Después de un momento de duda, también se quitó el reloj y lo guardó en el bolsillo del saco. Cuando llegó junto al columpio donde Melina esperaba impaciente, la niña ya estaba sentada con sus pequeñas manos aferrándose a las cadenas metálicas. Y bien alto, solicitó con entusiasmo. Veamos qué dice tu madre sobre, bien alto, respondió Etnaldo, mirando hacia la banca donde Mariana observaba con una sonrisa. Ella hizo un gesto con la mano que parecía indicar moderación. Etnaldo asintió y comenzó a empujar suavemente el columpio. Los gritos de alegría de Melina con cada impulso eran contagiosos. Pronto se encontró calculando la fuerza exacta necesaria para elevarla un poco más sin exceder lo que parecía seguro. Más alto, pedía Melina. Estamos en el límite de altura permitido por las autoridades del parque, respondió él con seriedad fingida. No existe esa regla, protestó la niña entre risas. Claro que sí. Está en el libro de reglas de columpios. Sección 3, párrafo 2. Melina rió aún más fuerte, entendiendo el juego. ¿También dice que no puedo tocar las nubes con mis pies? Especialmente eso. Las nubes presentarían una queja formal. Desde la banca, Mariana observaba la escena con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más complejo. Ver a su hija interactuando con tanta naturalidad con un desconocido era inusual. Melina era sociable pero cauta, especialmente con adultos. Y sin embargo, allí estaba, riendo abiertamente con este hombre que había conocido hace apenas 2 horas. Después de varios minutos de columpios, Melina decidió que era momento de alimentar a los patos. Los tres caminaron hacia el pequeño lago artificial donde varias aves nadaban perezosamente bajo el sol de mediodía. No tenemos pan, recordó Melina con expresión preocupada. De hecho. Mariana abrió su bolso y sacó una pequeña bolsa de plástico. Traje semillas. Son mejores para ellos que el pan. Los ojos de Melina brillaron. Eres la mejor mamá del universo. Etnaldo observó cómo Mariana se arrodillaba junto a su hija para mostrarle cómo esparcir las semillas sin asustar a los patos. Había una delicadeza en sus movimientos, en la forma en que explicaba cada detalle con paciencia infinita.
No era la paciencia resignada que a veces veía en padres agotados, sino un genuino placer en compartir el momento con su hija. ¿Quieres intentarlo? Melina le ofreció un puñado de semillas. Etnaldo aceptó, imitando los movimientos suaves que habían utilizado. Un pato particularmente audaz se acercó y tomó una semilla directamente de sus dedos. La sensación del pico rozando su piel lo sorprendió, provocándole una risa espontánea. «Le gustas», declaró Melina con la certeza de una experta en comportamiento animal. «Ese pato te ha elegido como su humano». «No estoy seguro de estar preparado para esa responsabilidad», respondió Etnaldo solemnemente. «Es muy fácil», aseguró la niña. «Solo tienes que venir al parque los domingos y traerle semillas. Se llama Capitán. Yo le puse ese nombre». «¿Cómo sabes que es el mismo pato cada vez?», preguntó él, genuinamente curioso. «Por la mancha blanca en su cabeza», explicó Melina con paciencia, como si fuera evidente. «Es único, como una huella digital». Etnaldo observó al pato con nuevo interés, notando efectivamente la peculiar mancha que lo distinguía. Miró a Mariana, quien se encogió de hombros con una sonrisa que parecía decir, «Así es ella». La mañana se convirtió en mediodía mientras recorrían el parque siguiendo el itinerario establecido por Melina. Después de los patos vinieron los juegos de trepar, luego un vendedor de helados artesanales, y finalmente un músico callejero que tocaba el violín bajo un árbol centenario. Fue durante esta última parada cuando Etnaldo sintió la vibración de su teléfono en el bolsillo. Lo ignoró la primera vez. Y la segunda. A la tercera, lo sacó discretamente para silenciarlo por completo. Alcanzó a ver múltiples llamadas perdidas de su asistente y varias notificaciones de mensajes urgentes. La reunión con la junta directiva habría comenzado hace 20 minutos. Por primera vez en su carrera, Etnaldo Sousa había olvidado por completo una obligación profesional. Mariana notó su expresión. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja mientras Melina seguía absorta en la música. «Sí», respondió él, guardando nuevamente el teléfono. «Solo trabajo». «Si necesitas irte». «Puede esperar», la interrumpió con una sonrisa. Y para su sorpresa, realmente lo sentía así. Cuando el violinista terminó su interpretación, Melina aplaudió entusiasmada. Etnaldo sacó discretamente su billetera y se acercó a dejar varios billetes en el estuche abierto del instrumento. El músico, un hombre mayor con arrugas profundas alrededor de los ojos, le agradeció con una inclinación de cabeza. «Toca hermoso», comentó Etnaldo. 40 años de práctica, respondió el hombre con una sonrisa. ¿Su hija parece disfrutarlo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Iba a corregir el error, explicar que no eran una familia, pero algo lo detuvo. Miró hacia donde Mariana y Melina esperaban, la niña gesticulando animadamente mientras le contaba algo a su madre. «Sí», respondió simplemente. «Tiene buen oído para la música». Al regresar junto a ellas, notó que Melina mostraba signos de cansancio. Se frotaba los ojos y su energía habitual parecía disminuida. «Creo que es hora de volver a casa», dijo Mariana, acariciando el cabello de su hija. «Alguien necesita una siesta después de tanta aventura». «No estoy cansada», protestó Melina, contradiciendo sus palabras con un bostezo. «Por supuesto que no», sonrió Mariana. Se volvió hacia Etnaldo. «Ha sido una mañana maravillosa. Gracias por adaptarte tan bien a nuestra inesperada compañía». Había llegado el momento que Etnaldo había estado posponiendo mentalmente, la despedida. En cualquier otra cita, este sería el punto donde evaluaría estratégicamente el encuentro, decidiría si valía la pena una segunda cita y planificaría cuidadosamente su siguiente movimiento. Pero nada en este día había seguido el guión habitual. «Yo también lo he disfrutado», dijo con sinceridad. «Mucho más de lo que esperaba». «¿Volveremos a verte?», preguntó Melina directamente, con esa honestidad brutal propia de los niños. Etnaldo miró a Mariana, buscando alguna señal en su expresión. Ella mantuvo su rostro neutral, dejando la decisión completamente en sus manos. No le estaba facilitando las cosas. «Me gustaría eso», respondió finalmente, dirigiéndose a ambas. «Si ustedes quieren, claro».
Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Mariana. Tengo libre el próximo sábado, dijo. Melina tiene clase de natación por la mañana, pero después. El sábado sería perfecto, la interrumpió Etnaldo, sorprendido por su propia decisión. Tendría que cancelar la visita al nuevo Centro de Desarrollo Tecnológico en Querétaro, pero por primera vez en años, su prioridad estaba clara. Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, con Melina cabeceando de sueño entre ellos, Etnaldo experimentó una sensación inquietante y maravillosa a la vez. La de estar entrando en territorio completamente desconocido, sin mapa ni brújula, guiado únicamente por algo que había ignorado durante demasiado tiempo, su propio corazón. El lunes por la mañana, la torre de cristal y acero que albergaba la sede central de Sousa Innovations brillaba bajo el sol temprano como un faro de modernidad en el skyline de Ciudad de México. En el piso 40, Etnaldo contemplaba la ciudad desde su oficina mientras Teresa, su asistente, recitaba el caos que había dejado su ausencia del día anterior. La junta directiva se pospuso para esta tarde. El señor Velázquez estaba particularmente molesto, aunque logré apaciguarlo mencionando que estabas en una reunión confidencial con potenciales inversores extranjeros. Teresa hizo una pausa, ajustando sus gafas. Los japoneses enviaron el contrato revisado. Tienen reservas sobre la cláusula 17. Y tu hermana llamó 3 veces. Etnaldo se volvió, sorprendido por este último punto. ¿Lucía? ¿Dijo que quería? Solo que era urgente y personal. Asintió, volviendo su atención a los rascacielos que se extendían hasta el horizonte brumoso. Resultaba difícil reconciliar este mundo de cristal, acero y números con el del día anterior, columpios, patos con nombres propios y risas infantiles. ¿Algo más?, preguntó, sin volverse. Tu abogado personal llamó para recordarte la revisión del fideicomiso, y... Teresa dudó, un evento raro en su eficiencia habitual. Ricardo mencionó que tomaste el Audi ayer. Estaba preocupado porque nunca respondiste sus mensajes. Etnaldo se tensó ligeramente. La preocupación en la voz de Teresa era evidente. En 15 años trabajando juntos, jamás había estado ilocalizable por tanto tiempo. Estuve ocupado, respondió simplemente. Programa una videollamada con los japoneses para mañana temprano. Diles que revisaré personalmente la cláusula 17. Teresa asintió y se retiró silenciosamente, dejándolo solo con sus pensamientos. En cuanto la puerta se cerró, Etnaldo sacó su teléfono personal y abrió la aplicación de citas. El perfil de Mariana seguía allí, pero ahora veía la imagen con otros ojos. Aquella sonrisa contenía muchas más capas de las que había percibido inicialmente. Tenían una conversación en curso. El último mensaje era suyo, enviado anoche después de regresar a su penthouse. Gracias por compartir tu domingo conmigo. No recordaba cómo era simplemente disfrutar de un día en el parque. Ella había respondido esta mañana, gracias a ti por los columpios y por tomarte con humor que una niña de 5 años se uniera a nuestra primera cita. Melina no ha parado de hablar del amigo de los patos, punto. Sonrió ante la pantalla. Estaba a punto de responder cuando la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. Solo 2 personas en el mundo tenían ese privilegio, Teresa y... ¿Vas a explicarme por qué desapareciste de la faz de la tierra ayer? Lucía Sousa entró como un vendaval, elegante en su traje sastre color borgoña, tacones imposiblemente altos marcando un ritmo decidido sobre el piso de mármol. Etnaldo bloqueó instintivamente su teléfono y lo dejó sobre el escritorio. Buenos días a ti también, hermana. Lucía se detuvo frente a él, cruzando los brazos. A sus 38 años, compartía con su hermano los mismos ojos oscuros y la misma determinación férrea, aunque ella prefería expresarla con palabras directas en lugar del silencio calculado de Etnaldo. Perdiste la reunión con la junta. Cancelaste la cena con Herrera. Tu teléfono estaba apagado. Enumeró las faltas como fiscal presentando evidencia. ¿Estás enfermo? ¿Secuestrado? ¿En medio de alguna crisis que desconozco? Estaba ocupado, repitió la misma respuesta vacía que había dado a Teresa. Lucía entrecerró los ojos,
estudiándolo como solo podía hacerlo alguien que había compartido toda una vida con él. ¿Quién es ella? Etnaldo mantuvo su rostro perfectamente neutro, una habilidad perfeccionada en incontables negociaciones. No sé de qué hablas. Por favor, bufó Lucía, dejándose caer en uno de los sillones minimalistas frente al escritorio. La última vez que te vi sonreír así fue cuando cerramos el contrato con Silicon Valley. Y eso fue por dinero, no por felicidad genuina. Hizo una pausa y su expresión se suavizó. Te conozco, Etnaldo. Algo cambió. Por un momento, consideró mantener el muro. Después de todo, ¿qué podía decir? Que había conocido a una mujer y a su hija, y que de alguna manera le habían hecho cuestionar las prioridades que habían guiado su vida durante décadas. Que por primera vez en años se había sentido como una persona, no como un imperio andante. Tuve una cita, admitió finalmente, su voz casi imperceptible. Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa genuina. ¿Una cita? ¿Tú? ¿El hombre que revisó contratos durante la boda de su mejor amigo? No exageres, respondió él con una media sonrisa. Solo revisé la cláusula de propiedad intelectual. ¿Y quién es la afortunada que logró que el gran Etnaldo Sousa abandonara sus responsabilidades por un día entero? Presionó Lucía, ignorando su intento de desviar la conversación. Etnaldo dudó. Hablar de Mariana en este entorno parecía incorrecto, como traer algo puro a un lugar donde todo se medía en términos de beneficio y pérdida. Es complicado. Siempre lo es contigo, suspiró Lucía. ¿Al menos sabe quién eres realmente? ¿O estás jugando al empresario modesto otra vez? La pregunta dio en el blanco, tocando precisamente el punto que había estado evitando confrontar. Mariana no sabía quién era él. Creía estar conociendo a un simple desarrollador de software, no al CEO de una de las corporaciones tecnológicas más grandes de Latinoamérica. No ha surgido el tema, respondió evasivamente. Lucía lo miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Etnaldo, no puedes construir nada real sobre una mentira. No es una mentira, se defendió él. Solo es una verdad, selectiva. Llámalo como quieras, Lucía se inclinó hacia adelante. Pero mientras más tiempo pase, más difícil será explicar por qué no mencionaste que tu empresa de software ocupa 40 pisos de este edificio. El teléfono del escritorio interrumpió la conversación. Etnaldo presionó el botón del altavoz. Señor Sousa, la voz de Teresa sonaba tensa, el señor Velázquez y el resto de la junta lo esperan en la sala de conferencias. Mencionaron que es urgente definir la estrategia para la expansión sudamericana. Estaré allí en 5 minutos, respondió él, y cortó la comunicación. Lucía se puso de pie, alisando inexistentes arrugas en su traje impecable. El deber llama, dijo con cierta ironía. Se dirigió hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. Solo recuerda que eventualmente los mundos separados colisionan, hermanito. Y cuando lo hacen, suele ser espectacular. La puerta se cerró tras ella, dejando a Etnaldo sumido en pensamientos contradictorios. Tomó nuevamente su teléfono, miró el mensaje de Mariana y después de un momento de duda, respondió. El amigo de los patos tiene pendiente una promesa de columpios para el sábado. No pienso faltar. Guardó el teléfono y se dirigió a la reunión, llevando consigo una inquietud que ni los millones en juego lograban disipar. El taller de restauración de Mariana ocupaba la planta baja de un antiguo edificio en Coyoacán. El espacio, con sus techos altos y ventanales que filtraban luz natural perfecta para el trabajo detallado, había sido su mayor inversión y su refugio durante los últimos 6 años. Actualmente trabajaba en la restauración de un Rufino Tamayo, propiedad de un coleccionista privado. Sus manos, protegidas por finos guantes de nitrilo, aplicaban con precisión quirúrgica un solvente sobre una pequeña sección de lienzo, revelando gradualmente colores ocultos bajo décadas de suciedad y barniz oxidado. Mariana, ¿hay alguien preguntando por ti?, interrumpió Daniela, su única ayudante, una estudiante de último año de conservación que trabajaba medio tiempo. Estoy en un punto delicado, respondió sin apartar los ojos de su trabajo. Puede esperar. Es de la universidad. Dice que es sobre el programa de becas para niños.
Mariana detuvo su mano inmediatamente. El programa de becas era la única razón por la que Melina podía asistir a clases de natación y arte. Como profesora adjunta, Mariana recibía un descuento, pero aún así, sin la beca complementaria, sería imposible costear esas actividades. Dile que salgo en un minuto. Con cuidado, cubrió el solvente para que no se evaporara y se quitó los guantes. Se detuvo un momento frente al pequeño espejo junto al lavabo, intentando arreglar su cabello perpetuamente rebelde. Era inútil. Los rizos castaños habían adquirido vida propia después de horas inclinadas sobre el lienzo. En la pequeña recepción del taller, un hombre de mediana edad con traje gris la esperaba, hojeando distraídamente un catálogo de exposición. «Profesora Campos», preguntó al verla. «Soy Mariana, sí. ¿En qué puedo ayudarlo?» El hombre dejó el catálogo y extendió una mano. «Ernesto Vidal, del Departamento Administrativo. Me temo que tenemos una situación con el programa de becas extracurriculars». El estómago de Mariana se contrajo. Conocía esa introducción. Era el preludio universal a las malas noticias. «¿Qué tipo de situación?», preguntó, manteniendo su voz firme. «Recortes presupuestarios», respondió él con la indiferencia de quien no se ve personalmente afectado. «La Junta Directiva ha decidido reducir el programa en un 60%, priorizando casos de extrema necesidad. Mi hija ha estado en ese programa por 2 años», argumentó Mariana. «Sus evaluaciones son excelentes y yo soy parte del cuerpo docente. Lo sé, profesora, y créame que lo lamento. Pero las nuevas directrices son claras. El programa ahora se enfoca exclusivamente en familias bajo el umbral de pobreza establecido por la Secretaría. Su situación, aunque modesta, no califica». Mariana sintió una mezcla de indignación y miedo. El semestre ya había comenzado. Había organizado su horario de trabajo alrededor de las actividades de Melina y ahora, de repente, todo ese equilibrio precario amenazaba con colapsar. «¿Cuándo entra en vigor esta decisión?», preguntó, ya calculando mentalmente sus opciones. «De inmediato», respondió Vidal. Sin embargo, como deferencia a su posición en la facultad, se le ofrece continuar con un descuento del 20% sobre la tarifa regular. Mariana hizo números rápidamente. Incluso con ese descuento, el costo sería imposible de asumir sin sacrificar algo esencial. El alquiler del taller, quizás. O las clases de natación que tanto amaba Melina. «Entiendo», dijo finalmente. «Gracias por venir a informarme personalmente». Cuando el hombre se marchó, Mariana se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de una nueva preocupación sobre sus hombros. Su teléfono vibró en el bolsillo de su overol manchado de pintura. Era un mensaje de Etnaldo, mencionando los columpios y el sábado. Lo miró por un largo momento, pensando en el contraste entre este nuevo problema y la inesperada alegría del día anterior. Su pulgar se deslizó sobre la pantalla, dudando entre responder con naturalidad o cancelar el encuentro para concentrarse en resolver esta crisis. Finalmente, escribió: «Melina ha estado practicando su técnica para alcanzar las nubes con los pies. Dice que necesita un experto que la ayude. Nos vemos el sábado». Guardó el teléfono y respiró hondo. El sábado parecía muy lejano mientras los problemas inmediatos se acumulaban frente a ella. El sábado amaneció con una claridad inusual para Ciudad de México. Etnaldo despertó antes que sonara la alarma, con una mezcla de anticipación y nerviosismo que no experimentaba desde sus primeros días como emprendedor. Había pasado la semana navegando entre reuniones cruciales, decisiones millonarias y la persistente sensación de estar viviendo en 2 realidades paralelas. Mientras seleccionaba su atuendo, optó nuevamente por la sencillez: jeans oscuros, camisa azul claro, zapatos casuales pero de calidad. Se detuvo frente al espejo y observó su reflejo, preguntándose qué veían Mariana y Melina cuando lo miraban. ¿Un hombre común? ¿Alguien con quien valía la pena compartir un día en el parque? La imagen contrastaba radicalmente con las portadas de revistas de negocios donde aparecía como el implacable visionario tecnológico. Tomó su decisión mientras anudaba el reloj sencillo a su muñeca: «Hoy les diría la verdad». No podía construir nada genuino sobre una omisión tan fundamental.
Las palabras de Lucía habían resonado en su mente toda la semana. Los mundos separados eventualmente colisionan. Esta vez condujo el Audi directamente al barrio de Coyoacán, donde habían acordado encontrarse frente al centro cultural. Llegó 15 minutos antes, como era su costumbre, y esperó observando a las familias que disfrutaban de la mañana sabatina. Las vio llegar desde la distancia. Melina caminaba dando pequeños saltos, con el cabello recogido en una trenza imperfecta y un vestido color turquesa que hacía juego con el suéter ligero de Mariana. Ambas sonreían, conversando animadamente. La escena provocó en Etnaldo una calidez inexplicable en el pecho. Y llegamos, anunció Melina al alcanzarlo, extendiendo los brazos como si completara una hazaña olímpica. Justo a tiempo, respondió él, inclinándose ligeramente para saludarla. Me gusta tu vestido. Es nuevo, explicó la niña con orgullo. Bueno, no exactamente nuevo. Es de la tienda de intercambio de la escuela. Mamá lo arregló para mí. Etnaldo miró a Mariana, quien se encogió de hombros con una sonrisa. Buenos días, saludó ella. Había algo diferente en su expresión, una tensión apenas perceptible bajo la sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó él. Semana complicada, respondió simplemente. Pero estamos aquí para disfrutar, ¿verdad? Columpios, exclamó Melina, tirando de la mano de Etnaldo. Prometiste que iríamos a los columpios. Y un hombre siempre cumple sus promesas, respondió solemnemente. Caminaron hacia el parque cercano, con Melina entre ellos, relatando con lujo de detalle su clase de natación y cómo había logrado flotar sin ayuda por primera vez. Etnaldo escuchaba atentamente, haciendo preguntas que demostraban genuino interés, mientras observaba de reojo a Mariana. Cuando llegaron a los columpios, Melina corrió adelante. Etnaldo aprovechó el momento para acercarse a Mariana. ¿Segura que estás bien? Pareces preocupada. Ella dudó, como si evaluara cuánto compartir. Problemas con un programa de becas, admitió finalmente. Melina asiste a clases extracurriculares con un subsidio que acaban de recortar. Nada que no pueda resolverse, solo necesito reorganizar algunas cosas. Etnaldo sintió el impulso inmediato de ofrecer ayuda financiera, pero se contuvo. Cualquier ofrecimiento ahora sonaría condescendiente viniendo de alguien que ella creía era un simple desarrollador de software. Lo siento, dijo con sinceridad. Si puedo ayudar de alguna manera. Estaremos bien, respondió ella con una sonrisa más genuina. Siempre lo estamos. Además, hoy es día de columpios, no de preocupaciones. En los juegos infantiles, Melina reclamó la atención de ambos, convirtiendo el tiempo en una sucesión de risas, pequeñas hazañas y descubrimientos. Después de casi una hora, se detuvieron a descansar en una banca. Mariana sacó una pequeña cantimplora con agua y galletas caseras que compartieron. Las hicimos juntas anoche, explicó Melina, ofreciéndole una a Etnaldo. Yo puse las chispas de chocolate. Etnaldo mordió la galleta, sorprendido por su sabor. Están deliciosas, dijo con honestidad. Mucho mejores que las que compro en la cafetería. Porque tienen ingrediente secreto, aseguró Melina con expresión misteriosa. ¿Y cuál es? Amor, respondió la niña como si fuera obvio. Mamá dice que todo sabe mejor cuando lo haces con amor. Mariana se sonrojó ligeramente, mientras Etnaldo procesaba la simplicidad profunda de esa declaración. En su mundo de maximización de beneficios y optimización de recursos, conceptos como amor rara vez entraban en la ecuación. Tu mamá es muy sabia, respondió finalmente. Después de terminar las galletas, decidieron caminar hacia el mercado artesanal. Mientras Melina se detenía fascinada ante un puesto de títeres tradicionales, Etnaldo reunió el valor para lo que había decidido hacer. Mariana, comenzó, hay algo importante que debo decirte. Ella lo miró con atención, percibiendo la seriedad en su tono. Te escucho. No he sido completamente honesto sobre quién soy, continuó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sí trabajo con desarrollo de software, pero... Una conmoción cerca de ellos interrumpió su confesión. Un grupo de turistas se había detenido para tomar fotografías, bloqueando el paso. Entre ellos,
Etnaldo reconoció con alarma a un importante inversor japonés con quien había negociado personalmente el contrato de expansión internacional. Intentó girar disimuladamente, esperando evitar un encuentro que complicaría todo, pero fue demasiado tarde. «¿Señor Sousa?» La voz del empresario japonés resonó clara en el aire. «¡Qué sorpresa encontrarlo aquí!» Mariana dirigió su mirada desde Etnaldo hacia el hombre que se acercaba, confusión evidente en su rostro. «Takeshi», respondió Etnaldo con formalidad, sintiendo cómo su cuidadosamente construido mundo alterno se desmoronaba. «No esperaba verte en México tan pronto». «Llegué ayer para la firma del lunes», explicó el hombre, luego miró a Mariana con curiosidad. «Disculpe la interrupción». «No hay problema», intervino Mariana, extendiendo su mano. «Soy Mariana Campos». «Takeshi Yamamoto, Tecnologías Kitano», respondió el japonés. «Un placer conocer a la acompañante del CEO más elusivo de Latinoamérica». La revista Forbes tenía razón sobre su discreción con su vida personal. El rostro de Mariana se transformó lentamente mientras procesaba la información. Miró a Etnaldo con una expresión que mezclaba sorpresa, confusión y algo más difícil de identificar. «CEO», preguntó en voz baja. Takeshi percibió la tensión y, con la agudeza social propia de un negociador internacional, comprendió que había cometido una indiscreción. «Mis disculpas si he interrumpido», dijo con una reverencia sutil. «Nos veremos el lunes, señor Sousa». Cuando el hombre se alejó, un silencio denso se instaló entre ellos. Etnaldo sentía el peso de la verdad expuesta de la peor manera posible. «Iba a decírtelo hoy», dijo finalmente. «Estaba a punto de hacerlo cuando tu socio japonés te reconoció», completó ella, su voz controlada pero tensa. «Sousa. Como en Sousa Innovations. El gigante tecnológico». Antes de que pudiera responder, Melina regresó corriendo hacia ellos, sosteniendo un pequeño títere de madera. «Y miren lo que me regaló el señor del puesto», exclamó, ajena a la tensión entre los adultos. «Dice que me lo regalo porque le recordé a su nieta». Mariana se compuso instantáneamente, sonriendo a su hija. «Es muy bonito, cariño». «¿Le diste las gracias?» «Sí. Y me enseñó cómo moverlo». «Miren». Mientras Melina demostraba orgullosamente su nuevo juguete, Mariana miró a Etnaldo. «Hablaremos de esto», dijo en voz baja. Pero no frente a ella. Continuaron el recorrido en un estado de tensión controlada. Etnaldo sentía que caminaba sobre hielo fino, mientras Melina, ajena a todo, disfrutaba plenamente del paseo. Al llegar a un pequeño café con mesas en la acera, decidieron detenerse. Melina insistió en sentarse junto a Etnaldo, mostrándole cómo hacer que su títere bailara sobre la mesa. «Necesito usar el baño», anunció Mariana después de ordenar. «Melina, quédate aquí con Etnaldo, vuelvo en un minuto». Cuando Mariana desapareció dentro del local, Etnaldo se quedó contemplando a la niña que jugaba despreocupadamente frente a él. No pudo evitar preguntarse si esta sería la última vez que compartirían un momento así. «¿Sabes qué?», dijo Melina de repente, dejando quieto su títere. «Creo que a mamá le gustas mucho». La declaración lo tomó por sorpresa. «¿Por qué dices eso?» «Porque sonríe diferente cuando habla de ti», explicó la niña con la sencillez de quien constata un hecho obvio. «Y anoche la escuché decirle a tía Carmen que por primera vez había conocido a alguien que nos veía a las dos, no solo a ella». Las palabras de Melina calaron hondo en Etnaldo. Era verdad. Desde el primer momento, había visto a ambas como un conjunto inseparable, a diferencia de otros hombres que podrían ver a Melina como un obstáculo. Cuando Mariana regresó, su expresión había cambiado. Parecía haber tomado una decisión. «Melina, cariño, ¿puedes ir a ver si tienen esos pastelitos que te gustan en la vitrina? Están justo allí, donde puedo verte». La niña asintió y se dirigió a la barra interior, visible desde su mesa. Mariana se sentó frente a Etnaldo y lo miró directamente. «¿Por qué no me dijiste quién eras realmente?» «Porque quería que conocieras a Etnaldo, no al CEO de Sousa Innovations», respondió él con sinceridad. «Toda mi vida, las personas se acercan al millonario, no al hombre».
¿Y creíste que yo sería así? No lo sabía, admitió. Y tenía miedo. Por primera vez en años, me sentí como una persona real contigo y con Melina. No como un activo financiero caminante. Mariana guardó silencio, procesando sus palabras. Entiendo el miedo, dijo finalmente. Pero las relaciones se construyen sobre la verdad. Eso es lo que le enseño a Melina cada día. Lo sé, respondió él, inclinándose ligeramente. Y te prometo que no hay más secretos. Pregúntame lo que quieras saber y te responderé con total honestidad. Mariana pareció considerar la oferta. ¿Por qué nosotras? Con todas las personas que podrías conocer. Porque con ustedes respiré, respondió simplemente. Por primera vez en años, no estaba calculando cada palabra, cada gesto. Con ustedes fui simplemente yo. Melina regresó en ese momento, sosteniendo orgullosamente un pastelito. La señorita me lo regaló, anunció. Dijo que era para la niña más linda del café. Mariana sonrió, acariciando el cabello de su hija. Ve a lavarte las manos antes de comerlo, está justo allí, señaló el pequeño lavabo junto a la barra. Cuando Melina se alejó nuevamente, Mariana tomó una decisión. Estamos en una encrucijada, Etnaldo Sousa, dijo, pronunciando su nombre completo por primera vez. Puedo alejarme ahora, protegernos de la complejidad que representa tu mundo. O podemos intentar conocernos realmente, con total honestidad, y ver si hay algo genuino entre nosotros, a pesar de las diferencias. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él, sintiendo que su corazón se detenía esperando la respuesta. Quiero que la próxima vez que Melina pregunte por el ingrediente secreto, ambos podamos responder con la verdad, dijo Mariana, extendiendo su mano sobre la mesa. Etnaldo entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo el contraste entre sus manos perfectamente cuidadas y los dedos de Mariana, ligeramente ásperos por el trabajo con solventes y pigmentos. ¿Sabes qué pensé aquel domingo cuando entré al café y vi a mi hija hablando contigo?, preguntó ella con voz suave. ¿Qué? Pensé, este hombre no sabe en lo que se está metiendo, sonrió. ¿Sigues queriendo meterte en esto? Etnaldo miró hacia Melina, quien regresaba con las manos húmedas y una sonrisa chocolate en los labios, y luego a Mariana, cuyos ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que nunca había encontrado en nadie más. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió con absoluta certeza. Y cuando Melina llegó junto a ellos, ofreciéndoles probar su pastelito partido en 3 partes perfectamente desiguales, Etnaldo supo que había encontrado algo que su fortuna jamás podría comprar, un lugar donde pertenecer. Simplemente como él mismo. Lo que había comenzado como una cita que parecía una broma del destino, se había transformado en el principio de algo auténtico, complejo y extraordinariamente real.